¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de un curso de milagros. Ya estamos aquí listos. Hemos tenido algunos problemas de audio, pero bueno, ya estamos aquí para compartir frases de un curso de milagros como todos los domingos. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a dar, como siempre, unos segundos más. Parece que ya nos estamos escuchando, así que si me pueden confirmar, bueno, se los voy a agradecer. Entonces, vamos a dar unos segundos más, vamos a esperar que las demás personas se vayan conectando. Déjenme también compartirles a las personas que estamos en esta transmisión, ya que la otra transmisión se ha quedado cancelada, porque, bueno, tuvimos algunos problemas de audio, pero bueno, así es esto, estamos en vivo y bueno, pues ahorita ya vamos a comenzar. Tenemos una frase. Pues bueno, seguimos hablando del miedo. Hemos estado hablando del miedo en relación a esta visión de un curso de milagros. Y bueno, pues seguimos tocando este tema del miedo, que es muy importante para algunas personas. A veces creemos que el miedo es algo que nos está limitando y bueno, nos va a limitar de acuerdo a la percepción que nosotros tengamos en relación a aquello que nos da miedo. Pero una vez que nosotros hacemos algunos cambios, pues bueno, vamos a poder realmente comprender que el miedo no es aquello que nos limita, sino nuestra percepción acerca del miedo y que aún con el miedo nosotros podemos avanzar en nuestra vida. Entonces, pues bueno, es de lo que vamos a estar ahorita platicando. Ya vamos ahorita a comenzar. Les saludo a todas las personas que ya se están conectando. Ya veo por aquí a mi tocayo Aarón. También veo a Claribel Bueno. También veo a Carmen. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se están conectando, a los que ya están saludando. Y bueno, ya ahorita vamos a comenzar con esta frase que tenemos el día de hoy. Nomás permítanme, voy a también a compartir esta transmisión para que las demás personas sepan que estamos ya transmitiendo. La transmisión original, por ahí tuvimos problemas de audio, entonces, pues bueno, ha quedado cancelada. Entonces, pues bueno, vamos ya nada más a terminar de compartir y ahorita voy a poner aquí en la pantalla esta frase que tenemos el día de hoy, que, bueno, como les decía, pues estamos hablando acerca del miedo. Bueno, si tú aún no me conoces, pues mi nombre es Aarón Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues te doy la bienvenida a otra transmisión más aquí de Viviendo un curso de milagros, donde estamos compartiendo pues algunas frases muy interesantes que pueden ayudarnos a hacer cambios de percepción. Entonces, es importante que podamos ir conociendo cómo poder hacer este cambio, porque muchas veces estamos ahí en conflicto. La semana pasada precisamente hablábamos de una frase que dice: todo conflicto es siempre una expresión del miedo. Y bueno, en las últimas semanas hemos estado tocando este tema del miedo en relación a un curso de milagros. Y bueno, pues hoy tenemos otra frase que seguimos tocando este tema. La frase ya la pueden ver aquí en la pantalla. Y dice, bueno, ¿crees que tus pensamientos no ejercen influencia real porque tienes miedo de ellos? Esta frase sigue siendo parte del capítulo número 2 de un curso de milagros que se llama La separación y la expiación. Y es parte del apartado número 6, que es miedo y conflicto. Entonces, pues bueno, estamos ya hablando en la relación que existe entre el miedo y el conflicto, pero además cómo influyen nuestros pensamientos y también nuestras creencias para aquello que estamos viviendo o experimentando. Entonces, si hablábamos que toda expresión, todo conflicto es una expresión de miedo, pues bueno, tenemos que saber en dónde está ese miedo, cuál es la causa, en dónde se encuentra la raíz. Y bueno, ya hemos hablado que tenemos una percepción o una forma de vivir, un paradigma en el que vivimos, en el que generalmente estamos culpando al exterior de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, pues esto también en relación al miedo, pues muchas veces creemos que lo que nos da miedo es lo que está sucediendo en el exterior. Entonces, es una forma de estar culpando ya sea a la situación, ya sea a alguna persona, de cómo nos estamos sintiendo y de que estamos sintiendo
miedo. Este año hemos estado viviendo una experiencia, una situación que nos afecta de manera mundial, pero pues muchos podrían estar culpando a esta situación de cómo se están sintiendo. También es importante recordar, ya habíamos hablado en otras transmisiones, que el curso de milagros nos dice que solamente podemos sentir dos emociones. Una es la del amor y otra es la del miedo. El amor, pues, es nuestra esencia, es la emoción que es parte de Dios y que como hemos sido creados a imagen y semejanza, pues bueno, esa es también nuestra esencia, el amor. Y el miedo, pues es el sistema de pensamiento del ego, esta parte de nuestra mente que nos mantiene en separación, nos separa de las personas y nos separa de nuestras experiencias. Generalmente nos lleva por el victimismo, por la carencia, por el sufrimiento. Entonces, siempre que estamos en conflicto, pues estamos hablando de que estamos en un estado emocional negativo, de que estamos sacrificándonos, de que estamos sufriendo, es decir, no estamos realmente bien, no nos sentimos a gusto y todo eso es una expresión de que estamos conduciendo nuestra vida con el sistema de pensamiento del miedo o del ego. Entonces, pues entonces tenemos que tener claro que, así como ya hablábamos, si yo estoy viviendo en conflicto por cualquier situación, como puede ser hoy en día, como lo que hablábamos, la situación de la pandemia y todo lo que implica esta situación, porque está poniendo en peligro o ha hecho que varias personas pierdan, por ejemplo, su empleo, pues también está de por medio la salud y pues todo esto va a impactar incluso en las familias, ¿no? Entonces, es común escuchar a algunas personas que se expresan, bueno, que tienen miedo, obviamente, a en este momento tener un contagio y la posibilidad que existe de fallecer, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que realmente lo que nos da miedo es esta situación que está en el exterior y lo que no estamos siendo conscientes es que aquello que está alimentando mi miedo es todo lo que yo pienso alrededor de esta situación y es que yo no me estoy escuchando realmente, y no estoy escuchando cómo mis pensamientos alimentan mi emoción, lo que yo estoy sintiendo. Vivimos en un ciclo constante de pensar y sentir, en donde pues no somos conscientes de que no es posible que yo sienta algo diferente a como estoy pensando y de la misma manera que yo piense algo diferente a como estoy sintiendo. Entonces es un ciclo constante de pensar y sentir y de acuerdo a eso yo voy a estar percibiendo mis experiencias. Por eso es que todos vivimos una experiencia similar, pero no todos la vivimos de la misma forma, porque cada uno está interpretando la situación de una forma diferente y eso tiene que ver con la información que está dentro de mí. Si yo soy una persona que tiene una clara tendencia al miedo, pues yo voy a estar viviendo mis situaciones desde el miedo sin importar la experiencia que sea. Porque incluso podemos ver a veces personas que están viviendo en una situación desde el miedo y las demás personas a su alrededor no lo están haciendo de la misma forma. También es importante recordar que cuando hablamos de miedo, pues ahí dentro del miedo cabe pues todo lo que podamos considerar en un momento dado negativo, cualquier emoción que nos mantenga en un estado de energía bajo, como puede ser pues la depresión, la ira, el odio, la tristeza, en fin, todas esas emociones que nos mantienen en un estado emocional negativo, todo eso estaría englobado dentro del miedo. Entonces, si tenemos una tendencia a estar en depresión, pues bueno, es común que yo mis experiencias las voy a estar viviendo de tal manera que voy a caer en depresión más allá de lo que esté viviendo. O también puede pasar algunas personas cada vez que viven una experiencia en donde se encuentran realmente bien, donde se encuentran en paz o donde se encuentran muy alegres, de repente es como que al día siguiente, por alguna razón, ellos encuentran razones para estar después en depresión. Entonces, es una tendencia que a veces se tiene, es un hábito que después
no nos damos cuenta de cómo estamos cayendo en las mismas emociones. Y todo esto, pues, estamos hablando de hábitos o de patrones que muchas veces simplemente venimos repitiendo porque ya hemos aprendido a vivir las situaciones así. Por eso siempre hablamos también, siempre lo recordamos, que hay que mirar un poquito hacia atrás cómo hemos vivido durante nuestra infancia las situaciones que vivían nuestros padres. Nosotros hemos observado cómo nuestros padres se enfrentaban a la vida y cómo reaccionaban a las diferentes experiencias que la vida les iba presentando. Es bastante probable que nosotros vamos a estar copiando el patrón de uno o de otro, o quizás ambos podrían llegar a tener el mismo patrón de respuesta ante las experiencias. Es decir, de repente, no sé, por poner un ejemplo, había un problema económico y entonces se caía quizás en el victimismo o quizás en estar ansiosos o en estar deprimidos, es decir, había un tipo de respuesta ante la experiencia y de esa forma a lo mejor nosotros hemos asociado de manera inconsciente el tener un problema económico y reaccionar con este tipo de emociones que nosotros hemos visto. Entonces, resulta que llegamos a la vida adulta, la vida nos presenta una experiencia que nosotros percibimos como algo similar a lo que hemos visto antes y automáticamente nuestro inconsciente nos da como solución reaccionar de la misma manera en que nosotros hemos observado o que hemos asociado como la forma correcta de responder. No, lo que tenemos que tomar conciencia es que esa no es la forma correcta, es una forma de responder a la experiencia, pero hay otras formas de responder a la experiencia. Y para eso es importante hacer este cambio de percepción y para eso es importante esta frase que estamos compartiendo el día de hoy, que nos dice que generalmente creemos que nuestros pensamientos no ejercen ninguna influencia real y no es así. En realidad, todo lo que estamos viviendo, pues tiene que ver con nuestros pensamientos. No podemos estar experimentando cosas diferentes a como son nuestros pensamientos, como es esas creencias, esos prejuicios, todos esos conceptos que tenemos acerca de la vida, de cómo es la vida. A veces nos enseñan que la vida debe ser dura, que para ganar dinero tenemos que esforzarnos mucho, que tenemos que trabajar, que hay que sacrificarnos, que no se puede tener todo. Es decir, tenemos muchas creencias, muchos conceptos, muchas ideas que hemos ido aprendiendo de nuestra familia, de nuestro entorno más cercano, según donde hemos crecido, pues hemos escuchado cierto tipo de frases. Todo eso de alguna manera nos va condicionando en nuestra vida adulta y va determinando nuestras reacciones. Hay que tener claros que nosotros generalmente vamos a estar siempre en el hábito, es decir, vamos a reaccionar de manera inconsciente. Aun cuando esa respuesta sea positiva, pues va a ser también un hábito. El detalle es que no tenemos bastante claro que cuando nosotros tenemos una respuesta que es negativa ya como un hábito, pues lo que tenemos que hacer es un cambio, que eso realmente puede cambiar y para eso tenemos que indagar de dónde viene esta forma de reaccionar. Entonces, como les decía, hay que ver cómo nosotros hemos observado esa reacción en nuestros padres y cómo si nosotros ya hemos vivido algunas experiencias de ese tipo, pues cómo hemos reaccionado en el pasado, porque es muy probable que solamente vamos repitiendo el mismo tipo de reacción. Entonces, pues es importante que nosotros vayamos como armando un rompecabezas y poniendo todas esas piezas para poder observar de dónde viene todo esto que me está sucediendo. También no hay que dejar de lado, hay, pues digamos, una cierta cantidad de memoria transgeneracional en donde quizás estamos repitiendo patrones de alguien que se encuentra allí en nuestro árbol genealógico, como pueden ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o cualquier otra persona de la familia generaciones más arriba. A veces heredamos esta información porque de alguna manera esta información pues tiene como sentido o tiene como objetivo nuestra supervivencia. Y entonces quizás es importante
el tener esta información para nuestra biología o nuestro inconsciente para protegernos de algo, pero quizás esa protección viene de una percepción errónea que alguien tuvo anteriormente y que nosotros simplemente hemos heredado esa información. Entonces, pues hoy en día ya sabemos mucho acerca de cómo se hereda la información. Esto corresponde a la ciencia y el área de la epigenética conductual. Ahí se explica cómo a través del ADN nosotros vamos heredando la información y esta información pues lo que nos hace es repetir patrones de conducta, patrones de pensamiento y pues de esa forma estamos tomando el mismo tipo de decisiones y estamos viviendo no las mismas experiencias literalmente, sino experiencias quizás que se parecen bastante en el fondo, quizás no en la forma. Entonces, por eso es importante que nosotros dejemos esta tendencia muchas veces a reprimir nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no debemos de pensar de cierta manera, que cierto tipo de pensamientos no son correctos o son malos. Entonces, todas estas ideas lo que van ocasionando es que yo voy a tratar de reprimir lo que yo estoy pensando porque yo lo voy a juzgar. Yo voy a ser el primero que voy a juzgar estos pensamientos como algo malo o como algo negativo, como algo que no quiero pensar. Pero la verdad es que cuando yo he tenido un pensamiento, pues bueno, yo soy consciente de él una vez que ya lo he tenido. No puedo ser consciente antes de tenerlo. Entonces, reprimirlo, intentar ocultarlo, pues no tiene mucho sentido, porque al final lo que estamos haciendo es ocultarlo de nosotros mismos y después ya no sabemos realmente por qué es que nos estamos sintiendo o por qué es que estamos reaccionando de determinada manera. Entonces, por eso es importante abrirnos a sentir la emoción cualquiera que sea y también a escucharnos, porque hay una relación directa entre lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, como ya les comentaba. Si yo me permito sentir, voy a abrirme a escucharme, a escuchar mis pensamientos y voy a quizás a poder darme cuenta de dónde viene este tipo de reacciones. Voy a descubrir de repente quizás que yo digo las mismas frases que quizás decía alguno de mis padres ante cierta experiencia. Entonces, quizás voy a descubrir que cuando tengo ciertos conflictos, por ejemplo, en casa con mi pareja, pues termino repitiendo, como les decía, el mismo tipo de frases, reaccionando de la misma manera, haciéndome la víctima muchas veces y pues a veces hay maneras muy sutiles de caer en el victimismo. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de observar las cosas que hemos vivido sin juicio, pues podemos darnos cuenta de cómo vamos repitiendo todo este tipo de patrones. Entonces, así muchas veces podemos creer o pensar que aquello que nos da miedo es, por ejemplo, lo externo, como les comentaba. En este caso, pues podemos creer que nuestro miedo se debe a lo que está ocurriendo en relación a la pandemia y todo lo que implica esto que está ocurriendo durante todo este año. Pero lo que tengo que empezar a cuestionarme un poquito quizás es si lo que realmente me está dando miedo es todo lo que yo pienso alrededor de la situación. No sé, por poner un ejemplo, este año, pues la situación pone en riesgo mi trabajo. Entonces yo pienso que tengo miedo de perder mi trabajo y a veces ese pensamiento pues no me deja avanzar porque no me deja ser consciente realmente de dónde proviene este miedo. Entonces lo que yo tengo que empezar a cuestionarme es qué es lo que implica para mí en un momento dado pues perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que quizás voy a perder mi trabajo, ya no voy a tener dinero para alimentar a mi familia, el que ya no voy a poder pagar aquellas cosas, aquellas deudas que tengo. Es decir, yo estoy ya intentando anticiparme a las cosas, lo estoy viendo de una forma negativa y eso es al final, todos esos pensamientos son los que me dan miedo y quizás esos pensamientos pues son solamente un hábito o un patrón que yo estoy repitiendo. Entonces, si yo voy hacia atrás y empiezo a observar cuándo es la primera vez que yo comencé a tener este tipo de pensamientos o dónde observé yo este tipo de pensamientos, pues quizás voy a comprender
porque es que yo tengo una cierta percepción de las experiencias. Si yo comienzo a cambiar todo lo que me cuento, todo lo que es mi diálogo interno en relación a eso que me está dando miedo, pues entonces yo de entrada voy a estar en otro estado emocional. No quiere decir que ya no me va a preocupar o que ya no va a ser importante o que ya no voy a poner atención a esa posibilidad, pero mi estado emocional va a ser diferente, ya no voy a estar en tensión, ya no voy a estar en estrés, voy a comenzar a tomar acción para quizás realmente prevenir eso, porque el estar pensando mucho en una situación y en lo que podría pasar, pues eso no sirve para prevenirlo, lo que sirve es que entremos en la acción. Entonces, si yo tengo miedo a perder mi empleo, pues quizás tengo que empezar a buscar otras opciones para el día de mañana que yo pueda perder mi empleo. Entonces, quizás sea el momento de pensar que quizás tengo proyectos que nunca he llevado a cabo, aquellas cosas que me gustan y que podrían servirme para obtener un ingreso extra. Es decir, también puedo empezar a prevenir en relación a los gastos que estoy haciendo, el empezar a ahorrar o el empezar a disminuir ciertos gastos por si el día de mañana llegara a presentarse esa posibilidad que yo estoy observando. También teniendo claro que se trata de una posibilidad. Hablando de posibilidad, pues realmente todo es posible. Lo que hay que determinar es qué tan probable es en un momento dado. A veces nosotros estamos muy preocupados, pero las probabilidades son realmente bajas. Entonces, pues no observamos a veces todo el panorama. Pero se trata de eso, de si nosotros vamos cambiando mis pensamientos en relación a aquello que yo creo que es lo que me está dando miedo, pues ahí yo puedo empezar a notar cambios en mi estado emocional y eso me va a llevar, como les decía, a tomar decisiones realmente diferentes, a ponerme en acción, a hacer cosas que realmente puedan ayudarme a prevenir, porque como les decía, pues estar pensando, preocupándome, ansioso, nervioso, incluso enfermándome muchas veces por todo este estrés que voy acumulando, pues eso no me ayuda a que el día de mañana yo pueda realmente vivir la situación de una mejor manera. Entonces, es importante porque si no somos conscientes de que mi emoción me está pidiendo que yo lleve a cabo una acción, pues entonces cuando la situación se pueda llegar a presentar, pues entonces sí voy a estar realmente en serios problemas porque no voy a haber tomado acción. Así con cualquier situación que pueda yo pensar que me da miedo, por ejemplo, el miedo a enfermar, también por toda esta situación que estamos viviendo actualmente, pues bueno, es lo mismo. Si yo pongo acción, si yo veo qué medidas puedo llevar para yo estar mejor en mi salud, pues entonces la situación va a ser muy diferente. Pues muy bien, pues esto es básicamente lo que tengo para compartirles el día de hoy en relación a esta frase. Perdón. ¿Crees que tus pensamientos no ejercen influencia porque tienes miedo de ellos? Entonces, nada más el ser más consciente que lo que generalmente alimenta nuestro miedo es nuestros pensamientos y eso es a lo que le estamos realmente teniendo miedo. Si yo empiezo a observar todos esos pensamientos alrededor de una situación que hace que me dé miedo, pues yo puedo empezar a ver las cosas de una forma muy diferente. Entonces es importante escucharnos a nosotros mismos. Vamos aquí a ver, ya tenemos algunos comentarios. Saludo aquí a mi tocayo, Aarón Montes de Oca, que siempre está por aquí siguiendo las transmisiones. Te mando un saludo. Y dice, los pensamientos como las palabras tienen poder, incluso pudiera ser hasta más que las últimas. Bueno, claro, es así, ¿no? Los pensamientos como las palabras, hay que tener claro que al final todas las acciones que llevamos a cabo nosotros como seres humanos, pues provienen de un pensamiento, ¿no? Ya sea en las palabras, que es una acción, o cualquier acción física. Tiene que haber una instrucción o un pensamiento para que yo pueda hacer esa acción. Entonces, pues claro que sí tienen mucho que ver y es más importante el pensamiento al final porque pues es la raíz, como quien dice, de toda acción. Entonces, por eso es importante poner atención a nuestros pensamientos, ¿no?
Si yo pienso que algo no es posible, pues es muy probable que no vaya a ser posible, pero porque yo tengo la creencia de que no es posible y probablemente deposito toda mi fe en esa creencia. Entonces, también nos dice Aarón Montes de Oca, es cierto, todo cambio nace con un pensamiento. Pues es así, todo parte de ahí, es nuestra mente la que está creando, al fin de cuentas, nuestra realidad. Y bueno, pues no es una cuestión de magia, ¿no? Sino es una cuestión de energía. Yo tengo un pensamiento, entro en un estado emocional, eso determinará una vibración energética y eso hará que en mi vida varias cosas se muevan, ¿no? Todos nos vamos alejando o atrayendo en base a esta energía y así es como la vida va sucediendo, ¿no? El problema es que a veces queremos controlar la vida, queremos controlar las situaciones y pues eso realmente lo que hace es que entremos en la dinámica del pensamiento del ego, porque el control le corresponde siempre al ego. También por aquí tenemos los pensamientos negativos atraen cosas negativas. Así es así. También hay que tener en cuenta que negativo es un juicio. A veces, digamos, es algo subjetivo el que el pensamiento sea negativo. Hay algunos que podríamos decir que claramente lo son, pero lo importante es observar nuestros pensamientos. Es una manera de clasificar negativos y positivos, pero digamos que al final ser muy conscientes de que aquello que yo estoy pensando es lo que estoy viviendo, tiene relación directa y no tanto el entrar quizás en un momento dado en un juicio, pero es así, ¿no? Los pensamientos negativos pues van a traer todas aquellas situaciones que son negativas. Entonces es una manera pues digamos fácil de determinar qué es lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Si la situación yo la juzgo como negativa, pues es que mis pensamientos están en la misma línea, es totalmente cierto. Entonces, pues también tenemos por aquí otro comentario. Tal vez está mal que lo diga, pero yo cuando pienso en mi hermano, mi papá y mi mamá, me detona falta de aire y mucho coraje tipo odio. Bueno, lo que pasa es que hay pensamientos que alimentan esta emoción. Entonces, no es en este caso esas personas, no es tu papá, no es tu hermano, no es ninguna otra persona, sino todo lo que piensas en relación a esas personas, las cosas que no se están reconociendo, que no se están gestionando y ese es el detalle que a veces sentimos estas emociones y las reprimimos porque nos han dicho que no tenemos que sentirlas y eso nos evita escucharnos a nosotros mismos. Cuando yo me abro a sentir estas emociones, cuando yo dejo de juzgar que esta emoción pueda ser mala, simplemente reconozco que es una emoción y si la puedo sentir es porque es bueno sentirla, entonces me puedo abrir a escucharme y voy a poder reconocer, ser honesto con qué es aquello que al final está detonando este tipo de emoción. Pero es importante tener claro que no se trata del exterior, no es lo exterior lo que me está haciendo sentir como yo me siento, no es la persona, es todo lo que yo pueda pensar o todas aquellas situaciones que yo no he reconocido y que cuando yo veo a esa persona, pues mi inconsciente las recuerda. Entonces, yo tengo que aprender a gestionar todo esto. Entonces, este es un trabajo de autoindagación en donde si yo no realmente reflexiono, si yo no me escucho, si yo no estoy atento a qué es lo que estoy pensando, todos esos juicios que quizás estoy haciendo, todo aquello que me molesta, qué tiene que ver conmigo. Entonces, hay muchas herramientas que es, bueno, ya estaremos hablando más adelante también de qué herramientas podemos utilizar. También, bueno, pues en las transmisiones de mi otra página de Facebook, Despertar Consciente, pues bueno, siempre estamos tratando de dar algún tipo de herramienta que pueda servirnos para hacer este tipo de cambios. Y bueno, pues es parte de lo que siempre vamos a estar compartiendo. Entonces, pues bueno, esa es la idea, empezar a escucharse más a uno mismo y saber que lo que a mí me está detonando mi miedo, pues son mis pensamientos que no reconozco. A lo que yo realmente le tengo miedo es a mis pensamientos. Cuando yo empiezo a hacer ese cambio de percepción,
pues puedo empezar a observar cosas distintas y conocerme más a mí mismo. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado comentando. Les agradezco que estén aquí siguiendo esta transmisión. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles el que estén siguiendo estas transmisiones. Esta es la última transmisión en vivo de este año, pero van a seguir viendo algunos videos que voy a dejar por ahí grabados para seguir compartiendo acerca de algunas frases del curso de milagros y espero que pues sean de su agrado, que sean interesantes. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues ya más adelante, cuando regresemos a las transmisiones en vivo, trataré de que todo esto también podamos irlo respondiendo para que pues las situaciones que ustedes están experimentando puedan tener pues una percepción distinta, ¿no? Se trata de empezar a ver las cosas desde distintos puntos de vista y no quedarnos con nuestro punto de vista, porque esa no es una verdad absoluta, es simplemente una manera más de ver la situación. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente y bueno, les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.